INTE. El Instituto Nacional de Teleeducación presenta su serie, Literatura Peruana. El programa que vamos a ver es una producción del Instituto Nacional de Teleeducación que cumple así una función divulgadora de nuestra literatura a través de esta serie de charlas que nos está ofreciendo el doctor Luis Alberto Sánchez, a quien agradecemos públicamente su generosidad de maestro al haber distraído parte de su tiempo para presentarse ante las cámaras a hablarnos sobre literatura peruana, tema que domina ampliamente. A través de estos programas comprobamos que la cultura no es algo solemne, aburrido e incomprensible, sino que por el contrario es entretenida, amena y fácil de comprender. Confiamos plenamente en que estas charlas estimulen a los espectadores a leer cada vez más y con mayor frecuencia a nuestros autores del pasado y del presente. Aparte de ser un placer estético, la lectura nos ayuda a comprender mejor el mundo y el país en que vivimos, a entender cabalmente sus problemas y así saber cómo podemos mejorarlo para que algún día, con el esfuerzo de todos, sea esa nación organizada, libre y soberana que deseamos para nosotros y para nuestros hijos. Esta es la 9ª clase sobre literatura peruana organizada por el Instituto Nacional de Teleeducación. En la pasada vimos los efectos de la guerra del 79 en la generación llamada la Bohemia del 86, que tiene como representativo absolutamente absorbente a don Manuel González Prada. Naturalmente las etapas literarias no son como las tajadas de un jamón o de un queso que se pueden partir con un cuchillo independizándolas. Son secciones que se invitan y que por consiguiente tienen medios de comunicación absolutamente imposibles de evitar. La generación después de la guerra adquirió un gran tono civil, pero coincidió, fatalmente para nosotros, con que en el habla castellana y singularmente en la poesía americana surgía un movimiento aristocraticista, estetista, de gran auge de la sonoridad y de la armonía, y que por consiguiente ponía la forma sobre el fondo. Y nosotros, ateridos de tragedias con la reciente guerra, teníamos que poner el fondo sobre la forma. Es esta dualidad entre fondo y forma lo que caracteriza tanto a la generación de Prada como a la siguiente, que viene a ser la modernista del Perú. Darío había nacido el año 67, pero su obra realmente influyente aparece en el 88, con Azul, que se publicó en Chile. El gran poeta nicaragüense viajó a Chile, el 87 estudió ahí, trabajó, y publica Azul el 88 en Chile, y después de vuelta de su tierra en Buenos Aires el 96, Prosa Profana, que son dos libros cabalísticos, significativos, absolutamente representativos de su época. La generación que vivía en el Perú en ese tiempo, la generación literaria, recibió con gran admiración a Darío, pero tuvo dos objeciones implícitas con el modernismo rubendariaco. La primera, que Azul había sido publicado en Chile y que Darío había hecho un canto a las glorias épicas de Chile y que su propia marcha triunfal, y ahí en el cortejo y así en los claros clarines, etc., es un canto a la victoria chilena, país con el cual estaba connaturalizado en ese momento en que vivía su juventud ahí y tenía el apoyo del presidente Balmaceda y la colaboración de su hijo Pedro, que cooperó con él en uno de los libros. La segunda cuestión es que el culto de la forma, en momentos en que un país estaba lleno de problemas, representaba una contradicción y por tanto había que adaptarse a la nueva moda literaria, pero conservando el fondo revolucionario, el fondo dramático cívico que estaba en el Perú. Eso hace que el representativo de ese movimiento aquí, que fue José Santos Chocano, fuese al mismo tiempo un rival, un adversario y un gran admirador de Darío.
En las memorias de Chocano, que nació en 1875, o sea, 8 años después de Darío, hay una referencia cuando él recibió de Darío prosas profanas, y en que le dice unas frases en que dice, Pedro, como es que el gallo cantó 3 veces y Pedro lo negó, algo así, y Darío le contestó algo así también, y entonces Chocano responde diciendo que a él no le canta ningún gallo. Eso consta en las propias memorias de Chocano, que han sido publicadas en Chile en 1930 y tantos, y que están recogidas en sus obras completas publicadas por mí en 1951 en Aguilar de México. Pero el hecho es que la tendencia modernista que cubre materialmente América en esos momentos es también invasora del Perú, pero con un tono épico que mantiene Chocano. Por eso en su Epopeya del Morro, que es de 1896, hay evidentemente una influencia de Víctor Hugo, de Lecón, de Lil Parnasianos, que influyeron mucho en Darío, de la sonoridad de Darío, pero al mismo tiempo un fondo patriótico. Aquel cuarteto de la tropa hambrienta pero siempre erguida no espera una limosna de la suerte, es como una avanzada de la vida que presenta sus almas a la muerte. Es un trozo de la leyenda de los siglos de Hugo, pero Hugo fue muy admirado por Darío. De manera que ese aire compacto de los versos queda en Chocano como representativo del modernismo a la peruana. Chocano ingresó inmediatamente en la vida cívica. En 1895, después de una breve prisión en los aljibes del Callao, que resulta cantando la Revolución de Piérola como si fuera lo mejor del mundo. Entonces no tenía sino 20 años. Y a los 20 años, con la audacia propia de la edad, pretende ser el amo del mundo. Navega entre mares de política, en cosas internacionales, amores, y publica unos libros discutibles, todos ellos, hasta que se encuentra en 1906 en Alma América y en 1907 en Fiat Lux. Pero ya había conocido a Darío, con él había vivido en Madrid. Inclusive Darío había escrito el preludio de Alma América. Lo escribió, por cierto, en un instante bastante dominado por Baco, pero termina diciendo: me permite, Chocano, que como amigo fiel te prenda en la solapa una hoja de laurel. Bueno, Darío fue un gran amigo del Chocano, y los gustos de los lectores de América Latina y de España se dividieron entre el poeta sonoro de los versos épicos de Alma América y el poeta que fue sonoro al comienzo, también así fue en prosas profanas, que después se volvió absolutamente conventual, nocturnal, diríamos, en Cantos de Vida y Esperanza y en el Canto Errante. Que también Chocano hace esa evolución con sus nocturnos después de 1910. Chocano representa lo más alto de nuestra poesía durante más de 30 años. Se hablaba de él como del poeta de América, y ese fue el nombre que tomó oficialmente. Alma América, que tuvo 2 ediciones, una en París y una en Madrid, tuvo unas líneas prologales de Unamuno que no le gustaba a Chocano, y unas líneas prologales de Menéndez y Pelayo, que aparecen en la edición de Madrid y no en la edición de París. En la edición de París, Chocano le quita los 2 versos finales al preludio de Darío. Chocano representó efectivamente el más alto poeta de América, al par que Darío. Y todos los poetas nuestros tienen su marca. El propio Vallejo, en Heraldos Negros, lo que se llama sonetos imperiales o no, algo así imperiales, son otros versos de Chocano a propósito de los incas, con la sonoridad propia de la oratoria chocanesca. Y cuando llegó Chocano al Perú de vuelta el año 1921, en el mes de diciembre, Vallejo con Eguren fueron a recibirlo, con Gálvez y con Ureta. Toda la corte de poetas estuvo ahí a recibirlo. De manera que ese olvido terco y torpe que existe ahora en torno de Chocano es sencillamente el efecto de una serie de razones, y son razones o irrazones extraliterarias, absolutamente políticas, y que han tejido en torno de la memoria y de los versos de Chocano un velo de ignorancia que yo creo que le hace más mal, iba a decir, que le hace peor a los lectores que lo niegan que al propio Chocano. Habrá su día de reivindicación sin duda de ninguna especie. El hombre que escribió los versos de Ave de Paso, el que escribió todo Fiat Lux, que realmente hay prodigios de versos ahí, no puede ser olvidado así porque así por un plumazo de un grupo de gentes que no entienden otra cosa que hablar de temas eróticos de basura
y un poco de revolución. El Chocano tuvo una influencia enorme. Compañero suyo y de la misma tendencia modernista en prosa fue Clemente Palma, hijo de don Ricardo. Clemente había nacido en el 72, 3 años antes que Chocano, pero fueron compañeros de colegio en el colegio del Chino Labarte, como le decía, el colegio de Lima, que todavía subsiste en el nombre. También fue compañero ahí Luis Aurelio Loaiza, que sería un poeta criollo que publicó Pintrafas en 1911. Y Palma fue un lector asiduo de los autores decadentes de Francia. En sus cuentos malévolos que aparecen en 1904, se ven con toda claridad la huella de Joris Karl Huysmans, el autor de Al revés y de Allá lejos, que fue realmente un cantor de lo más raro en los temas literarios, una especie de erotología, si se quiere, de la literatura novelesca francesa, y las huellas de Barbey d'Aurevilly, bien claras también, las huellas en general, inclusive algunas veces de autores rusos, que se pusieron muy en boga allá por 1900. Y es que en Rusia, en esos tiempos, regía una dictadura muy dura, muy seria, muy cerca del zar Nicolás II. Además Alejandro, uno de los antepasados, había sido asesinado, y había una represión tremenda. Y los escritores escribían en contra del zar, porque era una manera de elogiar la libertad, que sin embargo estaba más vigente que hoy, porque los ataques de terroristas y la respuesta de los cosacos eran así intermitentes, pero no era un sistema erigido como norma de vida colectiva. Es la época de la gran influencia de Tolstoy, León Tolstoy en nuestra literatura, y de Máximo Gorki, que escribía Los vagabundos, Los exhombres, y que realmente constituye un modelo de literatura realista, desesperada y al mismo tiempo llena de esperanza. Es curioso, desesperada de lo que había, pero esperanza de lo que puede venir. Uno de los cuentos de Clemente Palma, Los canastos, es un cuento que puede ser firmado por Chekhov, o por Averchenko, o por Kuprin, o por el propio Gorki. Cuento desesperado completamente, y aparecen en nuestra literatura el tipo de campesinos ya con el nombre y la blusa de Mujik, de los campesinos rusos de la época de los zares. Y se habla de los personajes literarios empiezan a llamarse Natacha, Sonia, Irma, que eran nombres traídos todos ellos de las estepas nórdicas de Rusia. No eran nombres corrientes entre nosotros, donde la gente se llamaba María, Isabel, etcétera, nombres absolutamente católicos. Pues bien, la literatura de Chocano tapa materialmente, es una gran cobertura sobre la poesía. Todos los poetas que aparecen entonces tienen su marca, es un hecho. José Gálvez, que pertenece a una generación inmediatamente posterior, 10 años menor que Chocano, nació en 1885, no podrá ocultar, cuando gana el galardón poético de 1909 con su canto a España, no podrá ocultar ni pretende ocultar la huella chocanesca. Realmente fue un emperador hasta 1925. En 1922, a su regreso al Perú, ya lleno de gloria, de haber sufrido aventuras muy dramáticas en Guatemala, en donde fue condenado a muerte y fue salvado solamente por la intervención directa del Papa León X, del rey Alfonso XIII de España y del presidente Irigoyen de la Argentina y el presidente Leguía del Perú. Cometió no un error, sino sencillamente dejó traslucir sus tendencias políticas. Chocano fue emperador siempre, emperador de sí mismo, emperador de sus amigos, emperador de su casa y emperador de la poesía. Y amaba la dictadura. Él no era una cuestión, amaba la dictadura porque era el triunfo de la personalidad. No hay que olvidarse que esa generación tuvo filosóficamente la magistratura de Federico Nietzsche, que en su Así hablaba Zaratustra elogia la individualidad, el individualismo, el personalismo por encima de todo. O Daniela de Stirner, que el yo, el único, hace una especie de gran elogio, de gran filosofía del yo, el que es dueño de todo, el propietario de todo. O sea que había un gran temple individualista en toda aquella generación, y Chocano lo traslada a la política. Y cuando regresa al Perú en 1922 escribe varios artículos en El Comercio de Lima primero y después en La Crónica sobre las dictaduras organizadoras.
Era una manera de ponerse bien con Leguía, que en ese momento quería establecer la reelección presidencial para quedarse en el gobierno, como se quedó 11 años. De suerte que eso cayó mal, porque parecía una adulación al régimen constituido, y hubo una verdadera cruzada de ataques contra el político chocano, que constan en un libro que se llama Diario Tropical, las dictaduras organizadoras, publicado por la Opinión Nacional de Lima en 1922. En realidad el libro apareció en 1924, porque durante 2 años no lo soltó el editor porque el autor no pagaba el costo de la edición. Apareció ese libro y se armó una gran polémica con los jóvenes de la Federación de Estudiantes, que entonces presidía Luciano Castillo y de la que era secretario Carlos Manuel Cox, mi gran compañero senador de la República hoy día, tundido en el lecho de dolor por una enfermedad implacable. Pues bien, y eso llevó a intervenir a varios escritores. Yo mismo firmé un manifiesto con Mariátegui, con John McCain, con Eloy Espinosa de Trujillo, con Lucas Ollague. Firmamos un manifiesto de adhesión a José Vasconcelos, el gran pensador mexicano, con quien había tenido una polémica muy dura Chocano en defensa de la dictadura y Vasconcelos desterrado entonces ya a punto de ser desterrado por su gobierno en defensa de la libertad. Y el asunto llegó a mayores, a insultos personales entre uno de nuestros amigos del manifiesto, Edwin El Morelet, quien tuvo un altercado con Chocano en el Hall del Comercio de Lima, y según el proceso en presencia de uno de sus directores, y Elmore agredió a Chocano, que era un poco mayor, sacó un revólver, se pegó un tiro y Elmore murió a los 2 días. La prisión de Chocano a consecuencia del asesinato de Elmore fue ocasión de otra serie de episodios que cubrieron la imagen del poeta y que han sobrevivido hasta ahora, hasta el punto de haberlo prácticamente por ese hecho desterrado del Parnaso, en donde no tiene nada que ver, porque si fuera así, Benvenuto Cellini no sería un gran artista, mató varias veces con su propia daga, ni habría, como decía Chocano en el libro de su proceso, asesinos coronados. Pero bien, el hecho es que eso tuvo una gran influencia y ya condenado después del asesinato y amnistiado, Chocano, que era muy orgulloso cuando le ofrecieron el indulto en la Cámara, dijo que no aceptaba el indulto, sino amnistía, porque el indulto suponía que le perdonaban la pena por un delito que había cometido y la amnistía borraba el delito y todo. Él aseguraba que había matado en defensa propia, una teoría un poco rara. El hecho es que no pudo vivir en Lima, se trasladó a Chile, en donde vivió penosísimamente. Yo visité su hogar la noche misma de su muerte. Comenzó, como siempre, lleno de soñaciones, e inició unas excavaciones cerca del río Mapocho para encontrar un famoso tesoro de una cacica de la zona mapuche, y se interesó en ello un ingeniero que dio unos 10.000 pesos, y el ingeniero Bruce, Martín Bruce, y por último no encontró nada, pero Martín Bruce, que era un desequilibrado, creía que se había llevado el tesoro, y la tarde del 13 de diciembre de 1934, cuando Chocano iba al correo de Pedro Valdivia, un barrio de Santiago, para dejar unas cartas sobre una gira a Buenos Aires, de pronto, cuando él se levantó a bajarse, alguien se levantó detrás de él y le dio 2 puñaladas por la espalda. Y cuando él volvió para verlo, le dio otras 2 puñaladas, que era Martín Bruce, que de esa manera quería reclamar el dinero que decía que le había despojado. Chocano murió en absoluta pobreza y había publicado ya el primer tomo de Primicia de Oro de Indias, que era lo que él llamaba su obra completa, de la cual hay una edición de Nacimiento en Chile, en 4 volúmenes, pero no corregida por Chocano, de manera que hay repeticiones. Hicimos algo más en la edición de obras completas que tuve la fortuna de dirigir para Aguilar de Madrid, pero el gobierno de Franco impidió la publicación de la obra poética de Chocano en Madrid, y entonces hubo que publicarla en México. Es un tomo de 600 páginas que espero que lo reproduzca el Ministerio de Educación, ya que tiene que recabar para nosotros la honra de un gran poeta. Pues bien, Chocano tuvo una influencia tremenda. Todos los poetas hicieron poesía chocanesca, no solamente en Perú, en Chile, en Buenos Aires, en todas partes. Lugones tiene etapas chocanescas, y Darío se parece a él en ciertos rasgos. Le fue realmente una gran fuerza imaginativa, un hombre de metáforas cabales, una especie de suerte de extrapersonalidad avasallante, con muchos pecados personales.
con codicia, codicia no por atesorar, sino por gastar. Era sensual como casi toda su generación y esteticista como casi toda su generación, como lo fue Darío, como lo fue Lugones, como lo empezó a hacer Herrera Reisig, gran poeta de esa generación, el más vinculado con la poesía contemporánea, como lo fue en cierto modo Nervo, aunque a él lo cubrió después la memoria de un gran amor, el de Anita, la madre inmóvil, y lo hizo místico, como se ve en el estanque de los lotos y en Serenidad. De suerte que este gran poeta representa la época modernista para nosotros, pero no la más depurada viene después, como una especie de resonancia del modernismo, que cronológicamente podría haber perecido en 1916, en febrero, cuando murió Darío. Ahora bien, los escritores de esa época son, realmente en la prosa hay por lo menos tres grandes narradores, que es Clemente Palma, con cuentos malévolos e historietas malignas, con Manuel Bengolea, que publicará solo mucho más tarde su novela Barranquina bajo las lilas, y también los cuentos pretéritos, y Enrique López Albújar, que nació el 75 como chocano, nació en Chiclayo, pero se educó casi todo en Piura, y que es autor de los Cuentos Andinos, su obra más importante, publicada en 1920, y de Matalaché, que lo publica en 1920 y tantos, y de Mi Casona, un gran narrador de cuentos andinos y cuentos mestizos. Realmente el cuento constituye una de las glorias del modernismo. Don Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura, el gran poeta español, me decía alguna vez, conversando en Puerto Rico, que él encontraba que el cuento era la representación cabal de la literatura hispanoamericana. Estábamos todavía comenzando en la novela regional que había empezado con Muira Aldes, con Gallegos, con Azuela, pero él creía en el cuento, y el cuento realmente fue el género que cultivó Darío, que cultivó el propio Chocano, muy pocos, se cultiva aquí Palma, Clemente, Bengolea y el propio López Albújar. Por cierto, voy a terminar para recordar algo. Hay un cuento de Bengolea que quisiera que no se olvidara nadie, que se llama Levitación. Levitación es el fenómeno por el cual la gente se alza, se levanta grávidamente en la atmósfera. Me cuenta que un bizcochero, un cholo serrano, que andaban con una tabla sobre la cabeza gritando pan de Guatemala, que era lo que más se vendía, entró en una etapa de misticismo y todos los días iba a la iglesia a orar frente a un Cristo, y que a un San Francisco, y que a la medida que oraba sentía que se elevaba a veces y mostraba los brazos abiertos. Luego tomaba su tabla sobre la cabeza y salía gritando pan de Guatemala. Pero un día se comenzó a elevar tanto y tanto y tanto, que realmente se elevó y de pronto llegó hasta el techo de la iglesia, y al sentir el techo de la iglesia en la cabeza gritó pan de Guatemala. Bueno, esta transición brusca entre el misticismo, el estado místico y el realismo del oficio es realmente una cosa genial de los cuentos de Bengolea. En la próxima clase y última será sobre lo que pudiéramos llamar el nuevo criollismo, el esteticismo de la generación colorida, con la cual abandonamos este curso para dejar curso libre a la imaginación en la literatura más contemporánea. El Instituto Nacional de Teleeducación presentó su serie Literatura Peruana, con la brillante exposición del doctor Luis Alberto Sánchez.